Como todos los fines de semana, a estas horas, todos los sábados, mi gratitud a todos por estar aquí desde Train United. Gracias por asistir a este nuevo webinar. Imagino que habrá preguntas, así que si queréis, comienza la ronda de preguntas para que me comentéis. Muy bien. Perdón, me corrijo. Os enseño brevemente. Esta es una estrategia que tiene corriendo eh, una estrategia de correlaciones. Esa estrategia de correlaciones la desarrollamos en el último curso, en el curso inicial de MQL4 de la página de Investing Dev. Y lo único que hace es utilizar el indicador que os he mostrado. Ese indicador se llama multi-instrument y lo podéis encontrar en la página de mql4.com. Lo que sucede es que ese indicador tenía problemas y los hemos corregido, bueno, o hemos solucionado parte de esos problemas mediante los desarrollos que hemos hecho en clase y lo hemos utilizado para este desarrollo, que lo único que hace es cuando encontramos que un par se mueve, digamos que este es un par y este es el otro, cuando tenemos un par por encima del otro, abrimos compras en ambos o ventas en ambos y esperamos a que cierren en positivo cuando llevamos $2, por ejemplo. ¿Qué pasó con esta cuenta? Bueno, pues esta cuenta os la estoy mostrando aquí desde el 10 de diciembre, pero esta cuenta, que la podéis ver en MyFXBook, esta cuenta lleva ya un tiempo y aquí es donde entra el apetito de riesgo que tengáis, pues no siempre ha ido bien. Bueno, si queréis comenzamos la ronda de preguntas. Luego, luego os comento lo que me pasó con esta cuenta. Muy bien. Pregunta Jorge Prieto, ¿la triangulación es lo mismo que el hedging? Bueno, la traducción literal de hedging es cobertura. Entonces, lo que mucha gente entiende por cobertura es compra y venta simultánea del mismo activo. Todo este tipo de cosas son muy usadas a lo mejor no os lo puedo enseñar porque se me ha fastidiado el plugin de Flash. Son muy usadas en opciones, Eh, porque dis- sí, Joaquín, disculpa, envíame por chat la página y a ver si puedo mostrarla yo. eh, vale. Y bueno, podéis ver aquí por qué me dolió. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que esta estrategia pretendía, según los backtest que había realizado y todos los estudios que había realizado, podía llegar a ganar un 1000% anual. Era arriesgada, lógicamente, pero mi mayor problema vino porque no fui capaz de reproducir en backtest estas caídas. O sea, yo, después de que me pasara todo esto, en mi MetaTrader probaba esta estrategia y me daba ligeras pérdidas, pero vamos, no tenía estas caídas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que después de haber hecho los estudios que hice de la estrategia, no tenían validez los estudios que había hecho, porque si no me da los resultados en real, igual que los backtest, pues no tenían ninguna validez. Aunque lo tuve corriendo también en cuenta demo, no me pasó eso en cuenta demo. Entonces, bueno, no tenía ninguna validez. Para que lo veáis, vosotros, si queréis, bueno, lo primero que si tenéis cuenta de MyFXBook, podéis seguir las cuentas. Si le dais ahí a seguimiento, podéis seguirlas y semanalmente os dice si tiene ganancias o tiene pérdidas. Y lo segundo, que podéis realizar el análisis. Yo el día 10 de diciembre decidí cambiar de estrategia y eliminar la estrategia que estaba corriendo porque no quería ese nivel de riesgo. Y bueno, podéis ver que ahora mismo vamos así. En cierto momento que fue aquí, dije, pues voy a aumentar el riesgo y tripliqué el lotaje. Pero ¿qué pasaba? Pues que aumentaba el drawdown y esto amarillo que veis aquí, son operaciones flotantes. Es la pérdida, pero en operaciones sin cerrar. Y esto de aquí son las operaciones cerradas. O sea, prácticamente no cierra operaciones negativas, salvo aquí. Eh, vale, pues rápidamente revertí eso de triplicar el lotaje y lo dejé como estaba.
tiene una cierta pérdida, un cierto flotante negativo, que son unos 200 o $300, pero eso sí que lo aguanto. Algunos me diréis, ¿es mucho porcentaje de tu cuenta actualmente? Bueno, depende del apetito de riesgo de cada uno. Eh, a ver, me estaba preguntando, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se me ha olvidado. Pues vamos a tener el mismo problema, me temo. Eh, si la pudieran repetir en el chat, te la vuelvo a hacer. Dice Luis Mario Serna, ¿cuál es la mejor correlación para el oil? Eh, para mí, yo creo que la mejor Petróleo. es euro-dólar, dólar, franco suizo. Creo que es la mejor. Lo que pasa es que es correlación inversa. Eso quiere decir eh, que tienes que abrir las operaciones en el mismo sentido. Siguiente pregunta. Pregunta Jorge Prieto. ¿Tendrás que valorar los activos y hacerle el test ADF para operar el spread o usas directamente el indicador multi-instrument? Claro, efectivamente. O sea, para hacer este tipo de... Lo que pasa es que este EA lo hemos hecho en el curso de MECOL 4 inicial. Entonces, este tipo de cálculos y este tipo de operaciones no entraban dentro del temario para nada eh, de ese curso. Pero sí, para hacer EAs de cointegración y correlación bien, habría que hacer test correctos de cointegración. En este caso no lo hemos hecho y yo lo único que quería mostrar es de qué manera se puede hacer, porque esto se puede hacer visualmente. Vosotros podéis añadir ese indicador multi-instrument al gráfico y podéis hacerlo. Cuando veáis que sucede esa descorrelación, tomar una decisión de trading que vosotros veáis. ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, un par de Agustín y José Pérez preguntaban por el nombre del indicador. Ya ha sido Multi-instrument. dicho. Sí. Siguiente. Muy bien. Dice Pablo Parra, ¿las correlaciones serían las más recomendables? Mm, Espera, es que no Ah, entiendo el resto de la frase. ¿Las correlaciones serían las más recomendables, me imagino que será a la hora de operar con coberturas? mm, no, bueno, tampoco es eso. Lo que pasa es que es lo más fácil. Según habéis visto las distintas estrategias que he presentado, esta es visual y esta se puede explotar con ese indicador. El resto hay que hacerlo con fórmulas matemáticas y con indicadores que no os he sacado aquí porque habría que hacer más explicaciones. Entonces no es que sea ni mejor ni peor, es una más que podéis utilizar si queréis. Siguiente. Comenta Pedro Rossi, más bien comentario, que en realidad estamos en lo mismo, basamos nuestras predicciones en el pasado, ya sea con estadísticas o con soportes y resistencias. Si le hacemos caso a Karl Popper, el futuro no se puede predecir. Sí. Dice Jorge Prieto que su pregunta anterior era si es lo mismo el hedging que la triangulación. Vale. Eh, Podríamos decir que hedging, si tradujimos hedging como cobertura, la triangulación sería un tipo de cobertura. Lo que sucede es que mucha gente traduce hedging por compra-venta simultánea de un activo. Y os estaba comentando el ejemplo de las opciones. Hay gente que, opciones son futuros, que lo que hace es comprar la opción o comprar el futuro y vender la acción simultáneamente. Eso es un tipo de hedging. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros operando en Forex, pues no tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo con otras herramientas. ¿Más preguntas? Sí, preguntan si los hedge fund y el hedging tienen alguna relación. Eh, no sé si tiene una relación, pero lo utilizan mucho. O sea, este tipo de estrategias las utilizan mucho porque disminuyen mucho los riesgos. Entonces, seguramente es por ese motivo por el que estas estrategias para el trader retail es más difícil formarse, porque hay poca documentación relativamente comparado con análisis técnico, fundamental, etcétera. Muchos dicen que es que directamente no interesa que se sepa sobre estas estrategias. Bueno, siguiente. Pregunta Juan Pedro Amor. Para reducir las pérdidas, ¿es más recomendable las triangulaciones o hacer hedging con una operación inversa? Eh,
¿La tienes por ahí? ¿Me la puedes repetir? Es que se me ha ido de la Sí, cabeza. dice Juan Pedro Amor, sí, para reducir las pérdidas es más recomendable las triangulaciones o hacer hedging con una operación inversa. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. O sea, si tú tienes una estrategia y entras en pérdidas, mm, o bien paras la estrategia y entras en paper trading, o bien evalúas otras estrategias, pero eso no. De hecho, quedan dos o tres transparencias. Por aquí lo vamos a ver. Si queréis irlo leyendo mientras leo la siguiente pregunta o mientras me decís la siguiente pregunta. Muy bien. Dice Ana Romeu, ¿cuál es el time frame más adecuado para aplicar las estrategias que has comentado? Se pueden aplicar en cualquier time frame, pero las estrategias de arbitraje estadístico suelen ser a más bien largo plazo, días, semanas, meses incluso. Lo que sucede es que, bueno, siempre puedes hacer tus apaños y no hacer arbitraje estadístico, sino pace trading, que es lo mismo, pero en un time frame más bajo. Pero bueno, os estoy comentando esto. Si no tenéis el indicador o eh, si a lo que te refieres es a la estrategia de correlaciones, mm, ten en cuenta que tienes que salvar el spread de dos pares, con lo cual no te vayas a time frame muy bajos porque las correlaciones serán más pequeñas que en time frame más altos, con lo cual mi recomendación es a partir de 15 minutos y hacia arriba. ¿Vale? Las operaciones serán más largas en el tiempo, pero al menos las descorrelaciones salvarán esa cantidad de pips de los spreads de los dos pares. ¿Más preguntas? Pregunta Peyton, ¿qué impacto tiene el rollover en en las estrategias de hedging que utilizas? Eh, ¿Qué impacto tiene el qué? El rollover. Ah, pues la verdad es que mi cuenta es islámica, entonces no tiene ningún impacto. No sé si sabéis que las cuentas islámicas no tienen rollover, entonces abrí la cuenta islámica por eso únicamente, pero vamos, las operaciones que abre son 2 días más o menos. Entonces, si queréis tener una cuenta que no os afecte el rollover, abriros cuenta islámica y no tendréis esos problemas. ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, vamos a hacer la última y Vale. continuamos. Dice Oa Palacio, me gustaría saber más acerca del tema. ¿Qué biografía nos podrías recomendar? ¿Podrías aportar al foro dicha biografía? Pues biografía sobre estos temas hay mucha y la verdad es que no lo he incluido en las diapositivas. Eh, si queréis, la semana que viene en el foro pondré algunos enlaces y bueno, ya me diréis si os parece muy heavy o sea, es que al final son todo muchas fórmulas matemáticas, pero intentaré daros documentación útil, ¿vale? Continúo, me queda poquita cosa y además se nos está haciendo un poco tarde, entonces, Sí, adelante, Joaquín. vale.